Bueno, que Dios les bendiga, amén. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado, amén. Ya que estamos en los últimos tiempos, amén, esperando el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, amén. Que Dios bendiga a todos los que van a ver este video, esta prédica, amén. Y si puede compartirlo en las redes sociales también para que sea de edificación para su familia. Ese es el hombre, oiga, dicen Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Muchas veces el hombre está siguiendo a gente, a falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, porque no tienen, amén, porque no tienen conocimiento de la escritura, amén. Hay una falla de internet, pero vamos a seguir, amén. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es conocimiento, si a donde estamos yendo va, porque dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, mas su fin es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre está siguiendo a falsos apóstoles, amén. ¿Y será que hay apóstoles, sí o no? Vamos a ir a la palabra, amén, vamos a ir a la palabra a ver si hay apóstoles o no, porque muchas veces el hombre no sabe porque hay ignorancia de la escritura, amén. Pero vamos a ir a la palabra en el libro de Corintios, segunda de Corintios 11:13. Mire lo que dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillar porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice. Mire lo que dice la palabra, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, oiga, que defraudan a la gente porque les prometen cosas, oiga, que dice Dios y Dios no ha dicho nada y la gente se vuelve incrédula por culpa de los falsos apóstoles, amén. Es la primera cita bíblica que vamos a ver, dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Quiénes ellos? Porque ellos no predican la verdad, ellos lo que predican es, oiga, subirle el ego a las personas, oiga, y confunden a las personas, amén. Y aquí vamos a ver lo que dice la palabra, porque estos son falsos apóstoles. Él es falso apóstol. ¿Quién? Sergio Enrique. ¿Por qué? Porque se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Mire lo que dijeron el 2020, que el año del renuevo, el 2019, que el año de reconciliarse, y fue cuando mucha gente se perdió en el mundo. Por eso dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, porque ellos van tras el dinero, tras la fama, tras la jactancia, pero no tras que la gente se convierta y se arrepiente y se vaya al cielo, amén. Pero vamos a ir, el primer punto es el que dice ser apóstol, tuvo que haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Seguidamente tuvo que ser escogido por nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas, amén. La tercera cosa es que tiene que tener, oiga, el respaldo de Dios, porque Pedro, Pablo, Juan, Lucas, Mateo, ellos cuando, oiga, miraban un enfermo en el nombre de Jesús, le ponían la mano y se levantaba el enfermo, como dice que iba Juan y Pedro y un paralítico en la iglesia hermosa del tabernáculo. Le dijo, deme una limonda, y Pedro y Juan le dijo, no tenemos oro, no tenemos plata, pero de lo que te demos, te damos, dijeron estos dos apóstoles. Levántate en el nombre de Jesús y anda. Y el paralítico, ¿qué pasó? Caminó. ¿Será que el respaldo lo tienen estos siervos? No lo tienen. ¿Por qué causa? Porque ellos se han autonombrado o los han autonombrado, pero no por Dios, sino por el hombre. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 2:2. Amén. Ya vimos que dice que el diablo se disfraza como ángel de luz, se disfraza como un apóstol, falso apóstol, ¿verdad? Entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis, miremos lo que dice. Amén. Dice Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire lo que dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. El que tiene el espíritu no puede soportar la maldad. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Cómo uno prueba a los apóstoles? A ver, ¿será que se van a quitar un plato de comida y la van a dar al pobre? ¿Se van a quitar su parte de zapato y lo van a dar al pobre? ¿O toda la riqueza que han adquirido a través de predicar basura, de robarle al pueblo, será que la mitad de su riqueza la van a entregar al pobre? No, ahí entonces dice Dios: los has probado y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque ellos no predican la verdad. Ellos van tras el dinero, tras la fama. Amén. Y dice: y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Porque mire, muchas veces, oiga, pasó la pandemia y todos los apóstoles, ¿dónde se quedaron? ¿Dónde está lo que dijeron el año del renuevo? ¿Dónde está lo que dijo este falso profeta de Sergio Enrique? Que el año del renuevo. ¿Y qué renuevo? Que dice que porque la gente, en vez de estar más renovada, oiga, se murió espiritualmente. Que dijeron que el año del reconcilio. Mire, el año del reconcilio fue donde más la gente se fue para el mundial. Que el año de la prosperidad, mire, fue el año donde más, oiga, hubo calamidad y va de mal en peor. ¿Y qué decía este falso profeta Sergio Enrique? Que vienen años mejores, que viene la prosperidad, que viene la abundancia. Miren ahorita qué está pasando. Por eso es que la Biblia dice: los has hallado mentirosos, porque no predican la verdad. Porque la Biblia dice que vamos de mal en peor, y ellos predicaban que, oiga, que íbamos de bien en bien, en éxito, y no. Por eso es que son falsos apóstolos. ¿Quién? Sergio Enrique. Y mire cuánta gente lo está siguiendo, porque la gente tiene ignorancia de la palabra. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron al San Juan de Dios? ¿Por qué no fueron al Roosevelt? ¿Por qué no fueron al Ix? ¿Por qué no fueron al Parque de la Industria donde estaban los de COVID-19? Y si verdaderamente ellos dicen que Dios los nombró apóstoles, pero son mentiras, que fueran allá y le pusieran la mano a los que se estaban muriendo de COVID-19, a los que se estaban muriendo en las camas, en los hospitales, en las calles. A ver, ¿dónde están esos apóstoles? Por eso Dios dice: son falsos apóstoles. Mire lo que dice: a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Se dicen ser apóstoles, pero no son, porque apóstol es un enviado, un mensajero que funde iglesias donde nadie las ha fundado. A ver, que se vayan allá a un barranco. No, porque ahí nadie les va a dar dinero. No, porque ahí nadie les va a dar comida. Y como la gente del basurero, en vez de dar, ellos quieren. Y por eso es que la Biblia dice: los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque dice San Juan 8:44 que el que miente a su padre es el diablo. Y ellos le mintieron a la gente. Le han prometido: no te preocupes, viene un año mejor. No te preocupes, viene tu carro, viene tu casa. Y les han mentido. Son falsos apóstoles. Y mucha gente, oiga, está siguiendo a Sergio Enrique, falso profeta. Mire, acaba de pasar en diciembre una convención en el Estadio del Ejército. Más de 30,000, 40,000 almas, oiga, estuvieron ahí. ¿Y por qué causa? Porque entre más vacas tienes, más leche tienes. Así hacen estos falsos apóstoles. Falso apóstol Sergio Enrique, lo estoy desmascarando. Amén. Desenmascarando a través de la palabra, la luz de la palabra. Y los has hallado mentirosos, porque cuánta mentira han metido y todavía siguen haciendo convenciones. Amén. Pero vamos a ir, ya vimos Corintios 11:13, que es, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como un apóstol. Y ya vimos aquí que son apóstoles mentirosos, porque no predican la verdad. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios a ver qué dice. Amén, ya llevamos, oiga, ya llevamos 2 citas. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 15, 8 y 9. Vamos a ver lo que va a decir Pablo, amén. Porque si él dice eso, la Biblia lo tiene que decir. Porque Dios no va a dar un sueño, Dios no va a dar una profecía y va a contradecir su misma palabra, no. Por eso es que dice que la profecía más segura es la de la palabra. Amén. Dice 1 Corintios 15, 8 y 9. Dice:
y al último de todos, está hablando en tiempo pasado Pablo, y dice, y al último de todos, oiga, como un abortivo me apareció a mí, porque Dios lo nombró, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Mire cuál fue el último de los apóstoles en esta tierra. Fue Pablo, porque dice, y al último de todos. ¿Por qué dice al último de todos? Porque fue el último apóstol, el sucesor de Judas, que Dios nombró a Saulo de Tarso, que es Pablo, como apóstol de Cristo. ¿Cuál es el último apóstol? Pablo, al que lo decapitaron, al que le dijeron, si seguís predicando te matamos dentro de la cárcel. Salió de la cárcel, siguió predicando y lo decapitaron. Y dice, y al último de todos, el último apóstol fue Pablo. Entonces, ¿qué pasa con Sergio Enríquez, falso profeta? Mire, pero fíjese, es que él soñó, él vio, es mentira. San Mateo 11:13, que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Hay que tener cuidado. Primera Juan 4:1 dice, hermanos míos, no creáis a todo espíritu, sino probadlo, porque han salido muchos falsos profetas en todo el mundo, y en este país ha salido Sergio Enrique como falso apóstol, porque la Biblia dice que el último apóstol fue Pablo. ¿Qué hacemos? ¿Le arrancamos la hoja a la Biblia? ¿Tachamos con corrector o lo obedecemos a la Biblia? Mire, pero fíjese que se equivocaron. No, la Biblia es clara y específica. Que la gente quiera seguir siguiendo a este hijo del diablo, oiga, que está diciendo doctrinas satánicas, herejías. Amén. Ya es otra cosa. Dice, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque Cristo, oiga, nombró a Pablo como el último de los apóstoles. Ahí lo lees en tu casa. Corintios 15:8 y 9, para que no digas, ¿será que es cierto lo que dice el hermano Vlad? Dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Mire, porque perseguía a la iglesia. Pablo dice, Jesús me nombró apóstol, pero no soy digno, porque por mi culpa mataron a muchos cristianos, por mi culpa murieron mucha gente que buscaba a Dios. Mire, dice Pablo, soy indigno de ser apóstol. Pablo no se sentía digno de ser apóstol porque él era malo, pero Dios lo transformó. Entonces, ¿dónde dejamos a Sergio Enrique, falso profeta? Pero es que la gente, oiga, también no lee la Biblia, solo cree lo que dice este ministro del diablo, que solo dinero, solo riqueza. Vayan a ver cuántos carros tiene, vayan a ver cuántas casa tiene, vayan a ver esa cuenta bancaria, vayan a ver si van a repartir como el joven rico que Jesús le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. Y el rico se dio la vuelta porque tenía muchas posesiones, a ver si él va a dar todas sus riquezas al pobre, no la va a dar. Por eso falsos apóstoles. Ahora vaya a ver que ese varón le vaya a poner la mano al enfermo si se va a levantar. No, ¿dónde estaba para el 2019, para el COVID? ¿Dónde estaba el 2020 cuando cerraron todo el mundo? Ellos eran los que más miedo tenían. Va a echarse gel, va a echar mascarilla. Ellos eran los que estaban temblando y la gente muriéndose. Y no que verdaderamente son apóstoles de Cristo, son falsos profetas, falso apóstol. Y el último apóstol fue Pablo. Y él dice, soy indigno de ser apóstol porque perseguía a la iglesia. Entonces hay que tener cuidado, hombre, porque el diablo ha venido a matar, robar y destruir. San Juan 10:10, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 21:14. Mire lo que dice, es la cuarta cita bíblica que voy a dar para que la gente se dé cuenta que apóstoles no hay. Y este es mentiroso, ese habla mentira. Su Dios es el Dios dinero, no el Dios del cielo, el creador del cielo y la tierra. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis 21:14. Ahí lo apuntás para que no caigas en ignorancia, amén, o en duda. Dice 21:14 Apocalipsis. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Oiga bien, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12
apóstoles del Cordero. Oiga bien, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos en el cielo, 12 columnas, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos nombres están, oiga, en los cimientos que habla del muro de la ciudad del cielo? 12 apóstoles. Y entonces, ¿quién nombró a Sergio Enrique si no está aquí en la Biblia? No está aquí en la Biblia. La Biblia dice 12 apóstoles hay en los cimientos del cielo. 12. ¿Y qué hacemos con Sergio Enrique? ¿Es verdadero o falso? Falso. Pero como, oiga, la Biblia dice, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque os parece que hay vida eterna. ¿Ya vieron cuántos nombres hay inscritos en el cielo de los apóstoles? 12. Mire, predicador hermano Vladimir Arias, ¿por qué usted dice que no hay apóstoles? En Efesios dice, y en Hechos, que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Sabe por qué Dios levantó antes profetas? Porque antes no había Biblia, no había papiros, pergaminos. Y entonces Dios levantó a profetas, le dio profecía, le dio visiones como a Samuel, como Enoc, como Oseas, como Malaquías, como Ezequiel, Jeremías. Dios levantó a profetas y de ahí se hizo todo el Antiguo Testamento. De ahí Dios levantó a apóstoles y ahí apóstoles y nuestro Señor Jesucristo ahí se hizo el Nuevo Testamento y se juntó el Antiguo y el Nuevo Testamento y ahora está la Biblia. Los ministerios que están activos es maestro, evangelista y pastor. Amén. Profeta ya no, porque San Mateo 11:3 dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Amén. Entonces, porque ya hay Biblia, así ya Dios formó la Biblia a través del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, de los profetas, ya hay Biblia. Por eso es que ya no hay profetas ni apóstoles. Iluminación de la profecía sí hay, pero hay que tener cuidado porque hay falsas profecías. Porque dijeron, es el año de la abundancia. Fue cuando la gente se quedó sin trabajo, cerraron negocios, cerraron locales. Oiga, comerciales, locales se vinieron al desplome, cerraron todo eso. Murieron gente. Y ahí te puedes dar cuenta. Por eso hay que tener cuidado. Amén. No es que yo esté en contra del varón. Yo estoy en contra de las herejías que está hablando. En contra de las doctrinas que está hablando. Yo no es que lo odie. Lo que estoy en contra y voy contra la corriente, la basura que está predicando, que es apóstol, que esto y que el otro, y no van contra el pecado, no van contra los falsos profetas, porque él mismo está metido con el ecumenismo, con la política. Dice, oiga, por eso dice la palabra en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto te hayas pasado otro evangelio, no que haya otro, sino que hay muchos que lo han perturbado. Gálatas 1:6 dice, 1:8, 9 dice, si bajare un ángel del cielo, dice Pablo a los Gálatas, y predicare otro evangelio, sea anatema. Hoy vuelvo a decir, si viene otro y predica otro mensaje que no es conforme a la Biblia, sea anatema. ¿Y qué significa anatema, hermano, hermana? Maldito. Hay gente que dice, no, es que el Vladimir no quiere ser que Enrique, no, es que él tiene odio, tiene ira. No es eso, es que la Biblia lo dice. ¿O qué hacemos? ¿Le arrancamos la hoja a la Biblia? ¿O qué hacemos? Jesús se equivocó en darle la profecía a Juan en Patmos y le reveló Apocalipsis. ¿O qué hacemos? Pablo se equivocó a la hora de decir que él era el último de los apóstoles. ¿Qué hacemos? ¿Le arrancamos una hoja a la Biblia? ¿Le ponemos corrector o qué hacemos? ¿O le creemos a lo que dice la Biblia? Le creemos lo que dice la Biblia. Échale ganas, hombre. Yo no es que estoy en contra de nada ni de nadie. Lo que estoy es a favor de la Biblia. Y si la Biblia me dice que es blanco, blanco. Si la Biblia me dice que es negro, negro. Entonces tengamos discernimiento. Así como este falso Sergio Enrique. Si se arrepiente, Dios tiene misericordia de él. Pero si él no se arrepiente, dice Apocalipsis 20:15, el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, ¿va? Pero no solo él, sino la gente. Porque él está peor que aquel que peca con un pecado moral. Porque el que
peca con un pecado moral, solo él se va al infierno. Digamos que cae en adulterio. Pero el pecado de él no es moral, el pecado de él es doctrinal. Y es peor el pecado doctrinal porque no solo él se va a ir al infierno, toda la multitud de la gente que lo está siguiendo se va a ir al infierno porque es un error doctrinal, es peor que un pecado moral. Entonces lo que hay que hacer es leer la Biblia. Si tú dices, no, no es así, vaya a apuntar las citas que yo te di en la prédica, ponete a analizar, ponete a investigar en el hebreo, en el arameo, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, lo que dijo Jesús, lo que dijo Pablo, si es cierto o es mentira, porque la palabra es verdadera. Y hay que tener cuidado porque, ¿qué dice? Que el diablo quería confundir a Jesús con la misma Biblia. Escrito está, tírate y mandará a los ángeles. Él quiere confundir con la misma Biblia. Pero la gente que no lee la Biblia, que no ora, que ayuna, no sabe discernir. Hay que pedirle un don de discernimiento, Señor. Yo antes oía predicadores, pero de ahí comencé a leer la Biblia. Estos son falsos. Yo antes cuando hacían rifas, yo agarraba 10 números, rifa, me voy a ganar el doble litro de Coca-Cola de Cornflakes y yo feliz. Pero de ahí cuando leí la Biblia que las vestiduras de Jesús las rifaron, ya no. O sea, yo estaba bajo ignorancia, pero después que Dios me ayudó a leer la Biblia, ya no participo de la rifa, la subasta, porque yo sé que a Dios no le agrada. Amén. Ahí sí que echémosle ganas, hermano y hermana, que Dios te bendiga, ánimo en la obra de Dios, amén. Dios nos quiere llevar al cielo un día, pero si estamos viviendo una vida mala, por eso dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el mismo hombre y pone confianza en un brazo de carne. No haga lo que dice el hombre, la mujer, hace lo que la Biblia dice, guíate por la palabra, porque ahorita hay falsos. Antes cuando estaba Elías habían 400 falsos profetas, hoy hay millones de falsos apóstoles, incluyendo a él, profetas no digamos, pastores no digamos. Entonces, guiarme a la palabra a través de la oración. Y que Dios te bendiga y Maranata, Maranata, Cristo viene ya. Maranata, Maranata, Cristo viene ya. Que Dios les bendiga y comparte el video. Una próxima ocasión.